De nuevo, muy buenos días y buenos días a todas. Estamos muy contentos el día de hoy de continuar con nuestras sesiones del curso de datos abiertos. Hoy estamos en la sesión número 5, profundizando en este nivel intermedio de participación. Vamos a continuar profundizando y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Mike Mora, especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, de los Estados Americanos, quien tiene una vasta experiencia en la agenda de datos abiertos que ha liderado a nivel regional y impulsado uno de los organizadores y uno de los grandes culpables de que esta agenda siga vigente en la región, en los países. Lo veremos pronto en Guatemala, en el evento de Relatón con Datos, esperamos. Y muchísimas gracias, Mike, por acompañarnos en la sesión de hoy, por siempre estar apoyándonos en estas iniciativas de datos abiertos. Te doy la palabra formalmente. Estimado Julio, muchas gracias. Un gusto compartir este espacio contigo y ciertamente también con Daniel Carranza, que también son dos grandes especialistas de la región cultivando esta agenda de datos y agradezco mucho la oportunidad y ciertamente es un placer estar con todos ustedes desde donde estén conectados en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá o el país en el que se encuentren. Bon dia, buenos días, en good morning. Bon dia. Yo les saludo desde Washington, D.C., desde una más fría Washington, D.C., no tanto como el frío que estaba hablando Julio allí, pero es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Así que quiero entrar en materia de la agenda y espero que esta charla que voy a compartirles de la experiencia regional en materia de gobernanza de datos pueda ser em, lo suficientemente interesante para ustedes, pero sobre todo también inspiradora en los procesos que ustedes están viviendo con la apertura de datos y el uso del aprovechamiento. Creo que quisiera tocar en tres dimensiones de los datos que tiene que ver precisamente para abordar una discusión entre los avances, los desafíos y las perspectivas. Y esas tres dimensiones son temas de políticas, temas de infraestructura y temas de uso y aprovechamiento de datos. Y allí quisiera entonces hablar un poco en primera instancia de las políticas, ¿no? De lo que estamos observando en la región, de lo que hemos venido observando en la región después de alrededor de 15 años de la inducción de los datos abiertos en la región, con una agenda muy fuerte que ha vivido diferentes momentos y que se ha encontrado en cúspides muy altas, pero también en algunos desiertos en este proceso. La buena noticia, creo que en la retrospectiva, es que ha habido en la región un avance importante de la agenda de datos abiertos, precisamente en estas tres dimensiones, en la construcción de políticas, en el fortalecimiento de la infraestructura de datos y en el uso y el aprovechamiento de los datos abiertos. Entonces, en estas tres estructuras, yo quisiera iniciar hablando por las políticas de datos que nos hablan mucho de la gobernanza de los datos abiertos. De hecho, las políticas de datos abiertos plantean parte del propósito de ser política pública en materia de datos abiertos es plantear el escenario de gobernanza al interior de los países para poder hacer la implementación de los datos abiertos. Y allí las experiencias son varias en la región. Creo que tenemos que reconocer también que hace alrededor de 10 años inició un proceso bastante fuerte de lo que yo denomino la primera generación de políticas de datos abiertos donde países, incluyendo países que están presentes aquí, trabajaron en la construcción de políticas de datos abiertos y generaron las primeras políticas de datos abiertos sobre la base de las leyes de acceso a la información y en algunos casos tomaron diferentes formas, ¿no? Algunas estuvieron mucho más ceñidas, de hecho, siendo parte de las leyes de acceso a la información, como en el caso de Argentina, Uruguay, otras que observaban esas leyes junto a otros marcos normativos de los países propiamente dichos, pero que se constituyeron como su propio cuerpo normativo en materia de datos, ¿no? Y tenemos buenas experiencias también sobre eso.
Creo que una de las primeras políticas de vanguardia de la región fue precisamente en Centroamérica, la de Costa Rica. Y hay un aprendizaje importante que se dio allí. Y como les indicaba, en ese proceso, hoy por hoy, una gran mayoría de países tienen las políticas de datos abiertos no solo aprobadas, sino actualizadas y vigentes. Y creo que ahí tenemos que concentrarnos, ¿no? Porque en las políticas de datos de las políticas de datos que nos plantea un escenario de gobernanza de datos, no solo hablamos de lo bueno que fue la generación de la política, sino el desafío que es implementar una política de datos abiertos, ¿no? O cualquier política pública, ¿no? Porque podemos aprobar trabajar hacia la construcción de la política y su aprobación, pero toma mucho esfuerzo poder aterrizar esas políticas para que sean una realidad a nivel del Estado y a nivel del uso y aprovechamiento que se le quiere dar a esa política, que no es simplemente la publicación de conjuntos de datos en un portal nacional, sino que en realidad cumplan el objetivo de que los datos se conviertan en información, en productos, en soluciones, que haya generación de valor sobre los datos, ¿no? Entonces, creo que seguramente Daniel habrá explicado ampliamente toda la dimensión de los datos abiertos, ¿no? Toda la parte de apertura, que es genial, pero también toda la parte que tiene que ver con el uso del aprovechamiento y cómo estas dos conviven para poder hablar de datos abiertos. Yo siempre digo que no podemos hablar de datos abiertos si simplemente estamos hablando de publicación de datos, de conjuntos de datos. Eso está bien, hay que seguirlo haciendo, eso es apertura, pero no se cumple la definición de datos abiertos si no hay un uso y un aprovechamiento de esos datos. Entonces, eh, eso es muy importante reconocerlo en función de la implementación de las políticas, donde hemos observado a nivel regional grandes desafíos para poder hacer implementación de esa política de datos abiertos, ¿no? Que tiene que ver no solo con cómo está organizadas las instituciones gubernamentales rectoras de datos junto con el resto de instituciones del Estado en procesos de interoperabilidad para poder hacer una gestión de datos y una gestión de datos abiertos. Ese es uno de los desafíos importantes. Pero el otro es también fortalecer la infraestructura, que es el segundo punto del que quiero hablarles. No voy a entrar todavía en ese, pero que habla mucho y estas políticas plantean ese escenario. Los desafíos han estado no solo en la implementación, la política, se han dado muy buenas cosas, muy buenas experiencias, pero ha estado también en poder mantener vigentes esas políticas. Y cuando hablo de 15 años construyendo política pública en materia de datos abiertos, podemos ciertamente pensar en que en 15 años se han dado varias transiciones de gobierno en los países y eso genera un nivel de atención o desatención a las agendas de datos abiertos y a a la infraestructura construida en materia de datos. Y ese es otro de los desafíos, ¿no? Asegurar que haya una continuidad en la implementación de los datos abiertos a través de los diferentes cambios gubernamentales que se van dando y eso creo que es bastante importante. Ahora, en materia de política, el desafío está que dependiendo de cómo están planteadas esas políticas o se desactualizan o expiran. ¿M? Y el desafío es poder reconectar con la actualización de las políticas públicas de datos para que se mantengan vigentes en el tiempo, ¿no? Para que sean también una herramienta de dinamización del ecosistema de datos y la agenda de datos en los países, pero por otro lado, de que en efecto, ¿no? Ahora que estamos hablando de gobernanza de datos abiertos, que en efecto las políticas no expiren para que las instancias rectoras o el ecosistema institucional rector de datos pueda mantenerse operando sobre la base de unos acuerdos que plantean esas políticas públicas. Y ese es uno de los desafíos, y no solo un desafío, sino un riesgo, ¿no? Dejar expirar las políticas de datos abiertos, no actualizarlas y lograr con esto que el ecosistema gubernamental responsable de la apertura de datos y que por ende inspira la dinamización para el uso y el aprovechamiento de datos gubernamentales deje de funcionar
esté fragmentado y obviamente no permita un avance de la agenda de datos. Y eso hemos observado en la región, ¿no? Entonces tenemos políticas actualizadas, tenemos políticas desactualizadas y tenemos políticas que han expirado y al momento no se han logrado acuerdos para poder actualizar esas políticas de datos. Entonces, en ese punto, ya cerrándole, muy importante y sobre todo si ustedes participan de procesos de co-creación de política pública, que espero que se involucren mucho en esos procesos, les invito a hacerlo no solo de datos, sino otras políticas públicas, inspirado obviamente en procesos de co-creación en gobierno abierto. Sean partícipes y logren ayudar a estos procesos de generación de política pública donde quiera estén. Pero las políticas públicas también tienen en su interior la em, capacidad de poder transmitir cómo se va a hacer la implementación y qué infraestructura debe observarse para la apertura y el uso del aprovechamiento de los conjuntos de datos. Y la infraestructura creo que es el otro punto importante. En la región se han dado grandes avances también en materia de infraestructura de datos y allí hablamos de dos componentes. Uno que tiene que ver la parte de tecnología, ¿no? Contar con las herramientas contar con el personal que puede trabajar sobre la base de implementación de las tecnologías que tienen que ver con datos abiertos, ¿no? Hablamos particularmente del portal o procesos de interoperabilidad institucional. Por otro lado, también el fortalecimiento de la capacidad colectiva del ecosistema a nivel país para poder hacer uso y aprovechamiento ya de esa política y de la infraestructura instalada. Entonces, también tuvimos en la región, iniciando hace 15 años, por ahí, una gran expansión de portales nacionales de datos, incluso portales subnacionales de datos y portales de gobiernos locales de datos abiertos. Y hay que reconocer esa gran expansión que se dio. Creo que al igual que las políticas, la observación que hemos hecho a nivel regional a través de los años es que se han mantenido algunos portales muy fuertes, muy sólidos. Hay algunos que se han desactualizado y hay algunos que se han perdido, incluso en el tiempo, ¿no? Entonces creo que es importante también reconocer esos desafíos que tiene el mantener una infraestructura de datos, ¿no? No solo la política ahora, ese marco normativo regulatorio, sino también la infraestructura de datos. Hoy por hoy debería ser lo más sencillo tener un portal nacional de datos, digo, relativamente, más allá de los acuerdos que pueda lograr impulsar la política de datos abiertos y poder hacer publicación de conjuntos de datos por parte de las instituciones públicas, ¿no? Que la infraestructura en este punto tiene que ver mucho con que las instituciones tengan la capacidad también a la interna de poder fortalecer su proceso de gestión de datos para la apertura de datos. Y allí entonces es muy importante el tema de la política, porque la política también va a transmitir a la institución pública, debería transmitir a la institución pública una serie de lineamientos para que puedan las instituciones públicas organizarse en función de la apertura de datos abiertos, ¿no? Entonces, allí vemos instituciones que se han consolidado muy fuerte en la región a través de los años en materia de datos abiertos. Generalmente los ministerios de finanzas, economía, de hacienda, cualquier sea su país, son bastante sólidos en la gestión de datos y también en procesos de apertura. Esa es una observación general y luego tenemos una gama de instituciones públicas en los diferentes países que trabajan a diferentes velocidades en función de la apertura de datos. Entonces, eso creo que también es bastante importante cuando hablamos de infraestructura. Y con eso acompañado el último punto de este tema, que es que no solo las instituciones públicas tengan las capacidades para poder hacer apertura de datos, es decir, la capacitación, el personal, ¿no? Las herramientas, sino que también esta infraestructura comprende un ecosistema de datos que ya no es simplemente las instituciones públicas que gestionan los datos y los conjuntos de datos y publican, sino los usuarios, ¿no? Los infomediarios, aquellos que toman los datos, generan valor sobre los datos, eh,
y que junto con los publicadores de los datos se convierten en ese ecosistema que complementa la infraestructura nacional de datos abiertos. Y eso allí es muy importante también para que tenerlo en consideración, porque las políticas deberían también ser inspiradoras de poder generar esos espacios de promoción del uso y el aprovechamiento de los conjuntos de datos. Por un lado, pero por otro lado, porque hecho de tal forma que se fortalece el ecosistema, luego los sectores, diferentes ministerios, salud, agricultura, educación, apropiándose de este tipo de política pública de gestión de datos, logran también establecer sus estrategias para la publicación de conjuntos de datos y también para acercar a sus usuarios, ¿no? Aquellos organizaciones de sociedad civil interesadas o academia interesados o sector privado interesados en ese tipo de datos, ese tipo de sectores que tienen datos, ¿no? Salud, educación, agricultura, minería, medio ambiente, ¿no? Entonces empieza a haber obviamente una producción exponencial, mucho más tecnificada, que también atiende a la demanda, a las necesidades que tienen específica cultura, como mencionan allí también en el chat, a las diferentes áreas y necesidades también de aquellos que buscan trabajar con datos, generar valor sobre los datos, generar soluciones, innovar con datos abiertos. Eso creo que es muy importante. Entonces, eso nos lleva al tercer punto, ¿no? Ya con la discusión sobre políticas, sobre infraestructura nacional de datos, hablamos del uso del aprovechamiento. Bien, todo esto de las políticas y la infraestructura son habilitadores. Debe haber publicación, por supuesto, y el fortalecimiento del ecosistema. Pero en el uso del aprovechamiento es fundamental esto que está haciendo, liderando Julio y Daniel en este proceso, ¿no? Lograr activar a un ecosistema que debe hacer uso masivo o quiere hacer uso masivo de datos, quiere aprender, quiere entrar, quiere transformar esos datos en información, en soluciones, en piezas periodísticas, ¿no? En tantas cosas que se puede hacer mientras haya esos datos. Entonces ahí hay cosas interesantes que hemos observado también en la región. Una muy particular que trabajamos nosotros desde la OEA, que es el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción, que de hecho surge del primer gran compromiso a nivel de presidentes de la región en materia de datos abiertos. Y eso para indicarles que no es simplemente esta discusión de datos, no es simplemente algo espontáneo que ha sucedido, ¿no? O que hace parte de una capacitación y un curso, sino que también hace parte de la agenda política regional de alto nivel y ha sido tema de discusión de los presidentes de la región, por lo cual les invito siempre a dimensionar ese tipo de acuerdos regionales y hacerlos partes de su trabajo, de su interés en la academia, como sociedad civil o como sector privado, o donde quiera se encuentren ustedes elaborando en su jurisdicción. Y eso es muy importante. Y el PIDA surge de ese acuerdo en la Cumbre de las Américas del 2018, eh, cuando trabajamos con gobiernos y sociedad civil desde la OEA en la construcción de este programa, que termina estableciendo una serie de acciones para la apertura de datos por parte del gobierno, ¿no? Porque es obviamente un compromiso que hacen los presidentes de iniciar una agenda y de activarla en función de la prevención y combate a la corrupción, pero que tiene también componentes muy importantes de la promoción del uso y el aprovechamiento de esos conjuntos de datos para prevenir y combatir la corrupción. Entonces, el PIDA es uno de los programas que para nosotros nos ha ayudado también a continuar trabajando con los Estados miembros, que de hecho los Estados miembros los Estados hacen compromisos en sus planes de acción de gobierno abierto, hacen compromisos de cumplimiento frente a las diferentes convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción, por ejemplo, ¿no? Empieza a verse entonces un ecosistema de datos abiertos que no es simplemente la apertura o el cumplimiento para tener un portal, sino que empieza a responder a compromisos globales también de los países en materia de apertura. Entonces es una observación importante que les invito a hacer. Muchos países han implementado este programa. El más reciente de ellos lo implementamos en Costa Rica. De hecho, estamos aún trabajando en las últimas fases de implementación de ese programa.
Y allí dos cosas importantes para decir. Ese programa no es solo la apertura de datos, es también el uso, del aprovechamiento y la consolidación de infraestructura. Está muy pensada en estos tres parámetros que les digo. Pero, por ejemplo, hablando de la infraestructura, entre los tres últimos países que apoyamos la implementación de este programa, República Dominicana, Honduras y Costa Rica, como parte del proceso construimos los portales nacionales de datos. Y allí, estoy hablando del año pasado, ¿no? O sea, el de 2025 y el 2024. Estamos hablando de la historia reciente de la región y estamos construyendo estamos construyendo portales nacionales de datos. Entonces allí es un poco ver los desafíos, los riesgos, dónde está la región, cuáles han sido los altibajos, ¿no? Países que han estado muy bien en la agenda de datos abiertos, donde ha habido luego un estancamiento, donde luego hay un resurgimiento, hace parte de toda esa evolución, y por eso son tan importantes los ecosistemas no gubernamentales de datos que se fortalezcan en los países, porque también hemos observado que han sido grandes motores para mantener esta agenda vigente en los países, ¿no? Ya sea porque son partes de comisiones nacionales de datos abiertos, donde logran impulsar esos procesos, o obviamente por el uso, el aprovechamiento y la demanda de datos que hacen estos ecosistemas. Y lo otro interesante que ha sucedido en la región, y con esto ya voy cerrando mi participación, es hablar de el fortalecimiento de ecosistemas, ecosistemas nacionales que se han fortalecido, de actores no gubernamentales, periodistas, academia, sociedad civil, sector privado, que se han tecnificado, ¿no? Que han aprendido de datos abiertos, están haciendo mucho más uso y aprovechamiento y que están generando muy buenas soluciones, ¿no? Aquí tenemos a Daniel Carranza también, uno de los pioneros en generación de soluciones de datos abiertos en Uruguay, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Hace más de una década, ¿no? Entonces, y muchos de los aprendizajes de Uruguay trabajados que implementó Daniel en Uruguay han sido luego replicados en otros países, ¿no? Se han fortalecido. Eso creo que es una experiencia muy interesante, pero también ha ayudado a fortalecer los ecosistemas, y esa es una parte muy importante que también ha trascendido a lo regional. Por eso Julio hablaba de la celebración de la Abrelatam con datos, de la Conferencia Regional de Datos Abiertos este año en Guatemala, que es parte de la experiencia de observación del fortalecimiento de un ecosistema de datos abiertos en más de 15 años, ¿no? El 2013 nace esta conferencia pequeña, de hecho ahí en Uruguay, con Daniel también participando, y luego esa conferencia es masiva ahora, muy tecnificada, y no solo habla ahora de estrictamente apertura de datos. Y a lo que me refiero es, para dejarlos con esta reflexión y relación de hacia dónde se va moviendo la agenda de datos, es que no es solo aprender de datos abiertos, de cómo hacer apertura o cómo hacer uso de aprovechamiento, sino de cómo lograr conectar a los datos abiertos con la realidad de los países, con la realidad de la región y con las capacidades que tenemos hoy de usar nuevas tecnologías con las cuales poder hacer también un mayor aprovechamiento de los datos abiertos. Parte de este proyecto que les digo, de este programa interamericano PIDA, comprende promover la innovación de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción. Y lo que hemos visto en los últimos esfuerzos que hemos hecho a través de lo que llamamos nosotros los desafíos por la transparencia, que es la incubación de proyectos de innovación con datos abiertos para combatir la corrupción, ha sido la gran pericia que tienen las nuevas generaciones, o de hecho no solo nuevas generaciones, pero este nuevo ecosistema que está creciendo de mano de la inteligencia artificial, y que está logrando capturar el valor que tiene esa tecnología para trabajar con datos abiertos. Entonces creo que es la otra parte muy importante. ¿Hacia dónde va la gobernanza de datos? ¿No? Que no es simplemente los datos abiertos, sino una evolución de una agenda donde los datos abiertos se han consolidado muy bien en los países, han sido y son hoy por hoy un espacio fértil para la discusión sobre la gestión de datos a nivel país, pero que no es solo apertura, que tiene que ver con la gobernanza de datos. Y allí es escalar una discusión, ha sido parte de la evolución,
para lograr hablar de la gobernanza de datos, ya no solo para la apertura, sino en realidad para que los datos sean gestionados de tal forma que pueden ser usados ya no solo para la apertura, pero sí por tecnologías emergentes y ciertamente como la inteligencia artificial, que es la razón por la cual también como un compromiso presidencial y de los Estados miembros a través de las cancillerías en la OEA, se generó el marco de referencia interamericano de datos abiertos el marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial, un proceso que nos mandataron también en la OEA a crear, que incluye 12 pilares, uno de ellos el de datos abiertos y que habla de gobernanza de datos, que les invito a conocer. De hecho, voy a dejar los lineamientos seguramente en el chat de esta sesión y que también para que Julio pueda distribuir entre ustedes, lo conozcan, lo activen donde puedan y ese marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial es una serie de lineamientos definidos entre gobierno, sociedad civil y sector privado durante el 2024 y el 2025, de hecho todo el 2024 y parte del 2025, para servir como guía en los procesos del fortalecimiento, de hecho, de la formación de la gobernanza de datos en los países. Entonces, los dejo con ese gran recuento, animándolos mucho, por supuesto, a continuar activando esta agenda de datos abiertos, hacer mucho uso y aprovechamiento, a ser muy innovadores con los conjuntos de datos y ciertamente no simplemente porque obviamente lo construimos con una política pública y lo apoyamos así desde la OEA, para nosotros tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, para nosotros tiene que ver con el desarrollo, la seguridad en la región y por eso es tan importante para nosotros desde la OEA trabajar el tema de datos abiertos, ¿no? Como una organización multilateral que promueve el fortalecimiento de la democracia. Para nosotros, los datos abiertos son eso, precisamente. Son democracia, son desarrollo, son bienestar para nuestros pueblos y por eso les animamos mucho a continuar trabajando en este proceso. Julio, gracias por el tiempo. A Daniel también. Quedo a disposición. Muchísimas gracias, Mike, por tu exposición muy, muy interesante. Nos das una mirada regional y cómo ha ido avanzando la agenda en estos espacios. Tenemos habilitado el chat por si quisieran hacer algunas preguntas, comentarios. Ahí hubieron varias reacciones en tu presentación. Sabemos también que tienes otras actividades a las cuales... y por favor, un fuerte aplauso digital, virtual a Mike, que lo pueden... por su participación muy, muy interesante y muy relevante para toda esta agenda de datos abiertos, políticas públicas y cómo podemos seguir y garantizar esa sostenibilidad alrededor de esto. Como les digo, si no hay más por acá, estoy leyendo la lista de preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Mike. En este caso te agradecemos mucho tu participación. No te quiero robar más porque sé que estás en más actividades. Te agradecemos y nos seguimos encontrando en otros espacios, ojalá presencialmente. Un gusto. Hasta luego. Tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Vamos cerrando. Esta mirada es muy importante, ¿verdad? En la parte de políticas públicas, porque Datos Abiertos no solo tiene una mirada desde sociedad civil, desde el activismo, sino también puede tener una mirada institucional que pueda generar un impacto muy grande en los países, las políticas, los acuerdos, por ejemplo, de Lima fueron muy importantes también para impulsar esta agenda y sus datos históricos que han ido avanzando. Entonces, nosotros desde Red Ciudadana siempre promovemos esta mirada intersectorial, donde podamos generar espacios y trabajar en conjunto con todos los actores involucrados, ¿verdad? Y pues un gran socio para esto también ha sido la OEA con el liderazgo de Mike en esa vía. Bueno, regresando a la sesión 5, yo le quisiera dar la palabra a nuestro profesor experto Daniel Carranza para continuar la sesión sin un pequeño anuncio publicitario, es que ya vamos llegando, ¿verdad? A la parte final de este proceso y esta es nuestra penúltima sesión, Daniel, contigo. El Sí, próximo jueves te vamos a tener que despedir y luego tendremos 2 semanas más especializadas con algunos temas del Reino Unido, pero en estos momentos pues ya estamos avanzando en la agenda de datos abiertos. sí, señor. Bueno, muchas gracias y voy compartiendo pantalla porque hoy de lo que vamos a estar hablando es de estándares de datos abiertos, que es un tema un poco técnico, un poco denso, aclaro,
pero que van a ver que es bien interesante justamente para pensar de forma lo más sistémica posible. Ahí está. Y justamente, de alguna manera, ahorrarse un montón de problemas a la hora de trabajar con datos, si se quiere. Denme un segundo que termino aquí de armarme la pantalla para poder leerles en el chat, etcétera. Ahí está. Bueno, ¿qué es un estándar? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un estándar? Más allá de los estándares de datos, incluso. Estamos hablando de un acuerdo documentado y reutilizable. Esa parte es importante porque nos podemos poner de acuerdo en algo, pero si después no nos acordamos, por ejemplo, o no tenemos claridad, o yo opino que dijimos una cosa y vos otra, no sirve tanto, que busca resolver una serie de problemas o necesidades específicas. Se detalla el lenguaje que se va a usar, se detallan conceptos, que a veces es lo más importante, se detallan las reglas, por ejemplo, de un intercambio o de cómo funciona algo, se crean guías y se acuerdan resultados en la generación de ese estándar. Se usan cuando es importante ser consistentes o repetir procesos para que exista comparabilidad, esto también es fundamental y es a veces fácil de olvidar, o para llegar a entendimientos comunes. Y se usan en industrias y sectores de todo el mundo para documentar acuerdos sobre elementos físicos, ideas, productos digitales, procesos y más. Nosotros vamos a estar hablando exclusivamente de productos digitales y procesos, si se quiere, pero estándar es algo que aplica a muchísimas cosas y de hecho vamos a traer algunos ejemplos por fuera de los estándares de datos abiertos. Algunos ejemplos de estándares con los que convivimos día a día, y me adelanto, sin estándares, la humanidad, el desarrollo tecnológico de la humanidad como lo conocemos hoy, básicamente no existiría. Las fichas eléctricas, conectores, enchufes, como le llame cada uno, es un claro ejemplo. Aún si tenemos distintos estándares en distintas partes del mundo, que por razones comerciales y algunas otras, sería buenísimo poder evitarlos, sigue siendo, yo puedo comprar un aparato y sé que va a traer una ficha en la punta que es compatible con la que tengo en mi casa. Aún si, no sé, lo compré en un viaje y tiene otra ficha, existen adaptadores, porque justamente al ser estándares, sé que este tipo es así, este tipo es así, y puedo crear un adaptador para hacer una traducción si se quiere. Las direcciones, el hecho de que nosotros pongamos una dirección escribiendo calle, número, en algunos casos esquina, localidad, ciudad, código postal, país, eso es un estándar, eso son reglas y son formatos de mostrar la información, gracias a los cuales podemos hacer cosas como mandar cartas desde hace varios siglos. Las unidades de medida, ni que hablar, ¿no? O sea, el desarrollo de la ciencia se vio tremendamente acelerado por la creación de estándares metrológicos. En particular, Francia fue un gran impulsor de esto. El metro, el kilo, el litro, todas las unidades estándar de métricas han permitido acelerar enormemente el avance de la ciencia y que cuando yo hago algo, tú puedas reproducirlo de la misma manera. Y que cuando yo estoy hablando de un kilo de algo, estemos hablando del mismo kilo en la otra parte del mundo. Y algo tan simple como las roscas o los tamaños de tuercas, tornillos y llaves, o sea, la compatibilidad de que un aparato diseñado en Polonia, fabricado en China, importado a Uruguay, yo lo puedo desarmar con una llave que a su vez fue fabricada en Taiwán, y las tuercas usan medidas estándares que las llaves pueden armar y desarmar. De vuelta, los estándares están en todos lados a nuestro alrededor y son absolutamente fundamentales para poder funcionar y que no tengamos que hacer trabajo específico para cada cosita y que las cosas funcionen una sola vez. Eso es lo que nos pasaba con la artesanía. Desde que existe la producción en masa, se necesitan estándares para que todo pueda funcionar y ser compatible entre sí. Cuando hablamos de estándares abiertos, le estamos agregando la capa de lo que ya hemos hablado mil veces de qué significa apertura, que apertura implica compartir y que implica básicamente las cuatro libertades básicas, ¿no? Entonces, cuando un estándar es abierto, está disponible para que cualquiera acceda, lo use o lo comparta, ¿ok? Acá no vamos a hablar de que lo modifique porque justamente, o sea, podrías y tratar de crear un estándar nuevo o un subestándar, pero la gracia de los estándares es no modificar, es que todos hagamos lo mismo. La ITU
antes, antiguamente, la Unión de Telecomunicaciones Internacional, hoy en día absorbida en las Naciones Unidas, como la agencia que trabaja en los temas de tecnologías de la información y la comunicación, los define como estándares que se brindan al público en general y son desarrollados o aprobados y mantenidos a través de procesos colaborativos por consenso. De vuelta, todo esto tiene paralelismos con todo lo que ya hablamos de apertura en la primera sesión, si no me falla la memoria. Hay distintas definiciones de abierto. Las definiciones de abierto, que por lo menos yo sigo entendiendo que son las más valiosas, son las que hablan de la apertura a todos los niveles. Eso incluye no solamente el uso del estándar, sino también el mantenimiento y la creación. Por suerte, la ITU coincide con mi visión. Eh, Son estándares que no solamente están disponibles para leer e implementar, sino que además existen vías abiertas a la participación en la creación y el mantenimiento de esos estándares. Esto van a ver que tiene, y de hecho es un poco lo que vamos a hablar en los siguientes puntos, tiene una gran variabilidad. Hay estándares que son abiertos donde cualquiera puede encontrar una forma de participar en la gobernanza. Hay otros que son completamente cerrados, o sea, por ejemplo, una empresa crea un estándar y lo abre. Este, y hay cosas intermedias, por ejemplo, conocen Internet, conocen la web, todo lo que hacen a través de la web se hace a través de la creación de estándares, por lo general por la W3C, que es un consorcio de empresas y organizaciones que dicen, bueno, el protocolo HTTP funciona así, el FTP funciona así, ActivityPub, que es para redes sociales, funciona así, el intercambio de paquetes es así, así, así. Bueno, todo eso de cómo funciona la web se decide a través de comités en W3C, donde cualquiera puede participar, entre comillas, siempre y cuando sea miembro de W3C. Entonces, ese es un caso intermedio. Para ser miembro hay que pagar una cuota, depende del tamaño de la empresa o organización que se quiere inscribir, varía el valor de la cuota. En el caso de las empresas grandes es muy cara. Eh, y ahí sí podés participar. Bueno, la definición con interpretación amplia implica que los estándares pueden ser creados por consorcios comerciales, por procesos abiertos, por adopción voluntaria, por adopción obligatoria también, ¿no? O sea, un Estado, por ejemplo, genera un estándar, el Reino Unido es muy de hacer eso, y obliga a todas sus entidades a usar ese estándar para distintas cosas. Eh, Puede ser también una especificación creada por una organización, pero que se disponibiliza abiertamente y se adopta ampliamente. O sea, un estándar de facto que en algún momento se abre para que otros lo usen y efectivamente se adopta. Dos ejemplos de estos son el PDF, el formato PDF, o los formatos de Office, todos los que terminan en X, el DocX, el XLSX, todo eso. Bueno, el PDF lo genera Adobe. Este, si ustedes hace, no sé, 15 años exportaban un PDF de una herramienta que no fuera Adobe, era porque hacían procesos de ingeniería inversa para publicar algo que era compatible con el estándar, pero el estándar no estaba abierto. 15, 20 años, no me acuerdo bien. Eventualmente Adobe abrió ese estándar, digamos, lo donó y fue adoptado oficialmente como estándar abierto. Y algo similar pasó en el software de ofimática, cuando empezaron, de hecho, las regulaciones que tienen que ver con datos abiertos en muchos casos, y se empezaron a pedir formatos abiertos para la publicación de información. Microsoft se la vio venir y de forma preventiva, digamos, lo que hizo fue generar un estándar en base a XML para los archivos de ofimática, pasó del doc al docx, la X es de XML, y eso lo abrió como estándar. Sigue teniendo funciones dentro de Office que no se pueden usar en otras herramientas y cosas por el estilo porque es Microsoft, pero hay un estándar abierto de cómo generar o leer un documento docx que se han convertido en estándares de facto. En líneas generales, lo que se recomiendan son estándares licenciados de forma abierta, o sea, cuya licencia, lo mismo que hablábamos con los datos abiertos, a ustedes les garantice que van a poder seguir usando eso. ¿Ok? Si estoy inventando, Microsoft abre docx, pero es con una licencia donde ellos se reservan el derecho de cerrarlo cuando quieran, ustedes van a invertir en utilizar algo que mañana se pueden quedar sin esa posibilidad de seguir usándolo. Y lo mismo con el diseño colaborativo, porque yo puedo adoptar un estándar que me parece fantástico técnicamente, pero el día de mañana, eso está pasando, por ejemplo, con Blue Sky. No sé si vieron que es una red social de estilo microblogging, digamos, que le compite a Twitter. Es un estándar que compite con otro abierto, que se llama ActivityPub, que es de la W3C. Y hay mucha gente que técnicamente le parece muy atractivo el AT Protocol, que es el que propone Blue Sky,
pero en los hechos, en 2 años, ya lo cambiaron 2 o 3 veces y eso ha generado una serie de problemas a personas que lo quieren adoptar. Hablando de estándares abiertos específicamente para datos, bueno, bajamos a acuerdos en modelos comunes o lenguajes comunes, o sea que cuando estamos hablando de las cosas las estructuramos de la misma manera y las llamamos de la misma manera. Estamos hablando de compartir información de forma consistente. Todo esto lo vamos a retomar varias veces a lo largo de las diapositivas. Hablamos de combinar información de forma simple y sin obstáculos. Si yo tengo distintas bases de datos que usan el mismo modelo y el mismo lenguaje, combinar esa información es relativamente trivial. Mientras que dos cosas, para poner un ejemplo rápido, donde el criterio de niño es el que se usa en uno y el criterio de menor es el que se usa en otro, capaz que niño, niña, yo estoy hablando de 1 a 12 años, adolescente puedo estar hablando de 13 a 19 y después más de 20, mientras que en otra base de datos, si lo que estoy hablando es de 1 a 18 y de 19 en adelante, voy a tener una incompatibilidad en ambas bases. Eh, ¿Y cuáles son las metas de tener estándares abiertos para datos? Bueno, impulsar el cambio social positivo, o sea, de alguna manera siempre esto es para que algo mejore. Implementar políticas o legislación. Esto es algo que lo vamos a ver bastantes veces con el ejemplo de los estándares de transparencia fiscal, por ejemplo, o los estándares de contrataciones públicas, donde básicamente se establece una política, se asocia esa política a un estándar, entonces quedan asociados el uso del estándar con la adopción de la política. Un ejemplo interesantísimo en ese sentido es una cosa que hizo Chile con los datos de financiamiento de los partidos políticos, donde se generó una ley de transparencia de los partidos políticos asociada a una publicación de datos bajo determinados estándares. Entonces, eso hizo que la información estuviera disponible, pero que además fuera fácil de usar. En Uruguay, en contraste, tenemos una ley de transparencia de partidos políticos, pero como no se estableció un estándar, en realidad la información es muy difícil de usar realmente. Bueno, y ni que hablar de promover el entendimiento y visiones en común, de la misma manera que cuando hablamos de tornillos, simplemente que podamos trabajar juntos. Estoy yendo un poco rápido porque tenemos poco tiempo. ¿Qué tipos de estándares abiertos tenemos? Bueno, esto es una división un poco arbitraria. Un estándar real, vale aclarar que puede tener elementos de estos tres distintos tipos. Primero, vocabularios compartidos y lenguajes comunes. O sea, cuando armamos los modelos, establecemos los atributos de las cosas. Por ejemplo, si esto tiene que ser texto, esto tiene que ser números, esto tiene que llevar coma, esto no. Establecemos definiciones y generamos registros, taxonomías, vocabularios, ontologías. O sea, formas de ordenar la información. Después tenemos estándares más centrados en el intercambio de datos dentro y con otras organizaciones o sistemas. ¿Qué formatos vamos a usar? ¿Qué reglas existen para el intercambio? Por ejemplo, frecuencia de actualización. Y entonces generamos especificaciones, esquemas. Esquema en inglés, la palabra no se traduce perfectamente. Cuando se habla de esquema, no es lo mismo que hablar de un esquema como quien hace un boceto. Eh, y plantillas, por ejemplo, para el intercambio de información o para los metadatos. Y después hay una cosa más humana, si se quiere, que son las guías y recomendaciones. Cómo compartimos datos de calidad, cómo entendemos cómo funcionan los procesos y los flujos de información, y lo que generamos son modelos, protocolos y guías, o sea, cosas que informan a personas que van a construir esos sistemas. Hay estándares que incluyen estas tres dimensiones, hay estándares que solo incluyen una. Bueno, vamos a hablar de esas tres dimensiones. Cuando hablamos de vocabularios compartidos y lenguajes comunes, definimos conceptos que representan información importante. Por ejemplo, educación. ¿Qué significa educación? ¿Tiene que ser formal o informal? Si alguien está educado en su casa, ¿cuenta como sistema educativo o no? Crimen. ¿Qué es un crimen? ¿Alguien que se enoja es criminal? ¿Esto es una falta o rompe una ley y es criminal? ¿O qué es una compra pública? ¿Cuándo las definimos? ¿Qué tipo de organizaciones hacen compras públicas? Si es un ente estatal, pero en el derecho privado le llamamos público, ¿no? Definiciones para que los datos sean entendibles y consistentes. Eh, ¿Cómo usamos algunas palabras dentro de ese contexto? Por ejemplo, si estamos hablando de educación, ¿qué significa escuela? Escuela es una institución formal, las privadas, las públicas, a las dos le llamamos escuela. Son cosas que tenemos que definir para poder cubrir el universo de datos. ¿Qué es una corte en justicia? Es el lugar físico, es la institución donde hay un juez o jueza que preside. ¿Qué significa corte en este contexto?
¿Qué es un contrato de vuelta? ¿Qué significa? ¿Qué lo sustenta legalmente? ¿Tiene que ser validado por un escribano? ¿O estamos hablando de un contrato verbal? Etcétera, etcétera. Después definimos atributos que son propiedades de personas, lugares, eventos o cosas. ¿Qué significa nombre? ¿Cómo va primero el apellido, después el nombre? ¿Vamos a usar dos apellidos y dos nombres o uno y uno? ¿Vamos a usar tildes? ¿Qué significa fecha? ¿En qué orden va? Año, mes, día. Por favor, no hagan eso nunca. Todos sabemos que los países civilizados usan día, mes, año. Y no vayan a hacer la de mes, día, año de Estados Unidos. ¿Qué significa dirección? ¿Cómo se definen? De vuelta, ¿qué tenemos que incluir? ¿Es obligatorio algo como un número de puerta? Capaz que en algunos países eso se va a pedir siempre. O el código postal, como les decía en alguna otra sesión, donde en Inglaterra en particular, en Europa en general, en Estados Unidos también, es crucial para la definición de direcciones, mientras que en otros países no se usan. Cómo se establecen las relaciones entre personas, o sea, entre entidades, ¿no? Yo puedo decir, yo tengo personas y puedo decir que está casado con otra persona o casada con otra persona. Esto, por ejemplo, lo pueden hacer en su agenda de contactos. Ustedes tienen un campo donde pueden poner relaciones de parentesco entre sus contactos. Todo eso es en base a un estándar que se llama BCF, que es un estándar de contactos en calendario. O eh, ¿quién fabricó qué? Yo defino las entidades, por ejemplo, las fábricas, con un identificador y asigno ese identificador a un producto. De alguna manera, los códigos de barra hacen eso. Un código de barra empieza, o sea, los números que ven en un código de barra dicen de qué país es, dice quién fue el fabricante y después sale la información de lo que se llama el SKU o el producto en particular. Pam, 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 pam. Bueno, a su vez, hay códigos e identificadores estándar para las entidades. Un código postal para una ubicación, un pasaporte para una persona, un número de placa o matrícula, como le decimos en Uruguay, para un vehículo. Hay unidades de medida que vamos a usar. Si nosotros tenemos un campo que dice, no sé, cantidad de lluvia, no es lo mismo expresarla en milímetros que en centímetros. O los grados Celsius y Fahrenheit, que generan muchos problemas. Acá el ejemplo de Perogrullo siempre es que una explosión que tuvo la NASA, creo que en los cohetes Saturno, porque uno de los proveedores estaba usando medidas imperiales y el otro estaba usando medidas en métrico. Entonces, cuando fueron a poner los dos sistemas juntos, los sistemas no andaban, no se hablaban entre sí y reventó el cohete miles de millones de dólares a la basura por usar la unidad equivocada. Eh, Modelos que describen a las entidades dentro del tema y las relaciones de flujo de información entre sí. Por ejemplo, esta información te la brinda tal otra entidad. Entonces, yo qué sé, si estamos hablando de el documento de identidad, la entidad persona va asociada a un número de identificación que es su DNI, que a su vez lo provee esta otra entidad, que es un organismo público, que es quien emite los DNI o lo que sea. Yo sé que es denso, disculpen, pero bueno, es lo que tienen los estándares. Cuando hablamos de intercambio de datos, vamos a primero definir cuáles son los formatos en los que vamos a intercambiar. Un CSV, JSON, XML, es algo a su vez trivial y profundamente técnico. Los tipos de datos que describen la relación con las entidades para cada una de las columnas, por decirlo de alguna manera, que vamos a mostrar en los datos. Un nombre, el tipo de dato es un texto, o sea, la definición, si se quiere. La edad tiene que ser un número, o sea, yo podría escribir una edad con palabras, pero justamente lo quiero definir para que, por ejemplo, sea fácil leer un número y hacer operaciones matemáticas, como restar para saber el año de nacimiento, y eso se me complicaría más si el número lo escriben con texto. O puede ser que alguien lo escriba usando espacios en 33 y otro lo escriba todo junto 33. Transferencias de datos que definen reglas sobre cómo compartir, intercambiar o dar acceso a información, o sea, básicamente APIs, o sea, reglas para que los sistemas se hablen entre sí e intercambien información. Reglas que describen qué datos compartir y de qué manera. Por ejemplo, yo puedo tener una base de datos que a la interna la uso con un montón de datos personales, pero en la API que definí en el punto anterior para publicar datos abiertos, yo no voy a publicar los datos personales, sino que voy a hacer un proceso de anonimización de esa base. Y después mapas de modelos como formato de intercambio de datos, o sea, cómo conceptualmente convierto un esquema conceptual del proyecto
este sensor capta este dato, esta base de datos lo guarda, que combina con este otro dato que lo estoy sacando de una API de esta otra entidad, a un formato de intercambio de esos datos en los sistemas concretos. ¿Cómo le va a mandar este dato de acá para acá? ¿Cómo lo va a guardar? ¿Cómo va a compatibilizar esto que se mide, no sé, en este sensor que usa tal unidad con el estándar que yo tengo que cumplir que usa tal otra unidad? Perdón. Está. Hay una pregunta ahí como más operativa, Julio, que capaz que me puedes ayudar en el chat. Listo, ahorita respondo. Guías y recomendaciones, más en términos generales. Esto es una de las primeras cosas que generan los estados también cuando empiezan a publicar datos abiertos, porque necesitan explicar algunas de estas cosas y definirlas. ¿Qué unidades y medidas podemos usar para recolectar los datos, por ejemplo? O sea, ¿cuáles son los que nosotros decidimos que vamos a usar en común? Vuelvo al ejemplo de la explosión del cohete de la NASA. ¿Qué protocolos o método de medición y captura de disponibilización consistente vamos a tener? Si, por ejemplo, vamos a usar métodos estadísticos de muestreo de población, bueno, ¿cuáles? Para que siempre sea lo mismo y siempre sea comparable los datos. Y después códigos de práctica que apoyen la consistencia o atiendan iniquidades o temas de derechos. ¿Se acuerdan lo que hablamos de data values hace una o dos sesiones? ¿Cómo vamos a construir los datos para que los datos respeten los derechos de las personas, visibilicen a todas las poblaciones que queremos visibilizar o por lo menos no invisibilicen problemas o potenciales problemas? Como decía, esta es la parte como más humana de los estándares, pero a veces es igualmente crucial. A la hora de adoptar o crear estándares, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que básicamente se pueden resumir en no reinventemos la rueda. Esa es la gracia de tener un estándar, ¿verdad? Cuando usamos un estándar abierto, lo que queremos es aumentar la interoperabilidad. Esto de vuelta puede ser interno o externo. Queremos que todos podamos trabajar, operar sobre esos datos de la forma más fácil posible. También queremos que sean comparables entre sí. Vuelvo al ejemplo de las edades en dos bases de datos, pero esto se puede pasar con millones de otras cosas, con cómo registro fechas, puede pasar con lo que se les ocurra. Si yo tengo bases de datos que están perfectamente ordenadas, cumplen con todos los criterios de ser datos abiertos, pero siguen estándares distintos o no siguen estándares, básicamente, eh, y eso me obliga a hacer transformaciones de esos datos, el costo, oportunidad, es muchísimo más alto para trabajar con ellos. Esto también tiene que ver con facilitar la agregación de fuentes diversas. Piensen, por ejemplo, que ustedes quieren generar eh, una publicación o un sistema de datos con las compras públicas de todo el país, ¿ok? Imagínense la diferencia de trabajo entre agarrar todos los datos de compras públicas de todas las entidades del Estado con un mismo formato, o que cada una de ellas registre esas compras de la manera que le parezca y ustedes tengan que compatibilizar toda esa información para hacer una publicación única. Prácticamente es imposible. Siempre va a haber algo que les va a complicar la vida. Y además, cuando están tratando de hacer agregación de fuentes de esa manera, con que una de esas fuentes opere de una manera que es absolutamente incompatible con todo el resto, elimina para toda la base la disponibilidad de ese dato. ¿Me explico? Es absolutamente crucial en algunos espacios seguir un estándar para poder hacer ese tipo de agregaciones. En los países que usan modelos federales, esto, más federación, en el texto no responde a eso, responde a federación más a nivel de concepto de que todos aportan a uno solo, pero los estados federales necesitan esto como si fuera el agua, porque el gobierno central muchas veces no puede obligar a los estados a publicar de determinada manera o a entregar la información de determinada manera, y si no siguen todos el mismo estándar, básicamente es imposible construir datos nacionales confiables. Permitir los enlaces entre datos es otra posibilidad. Esto tiene que ver con, creo que lo mencionamos en algún momento, semántica de los datos, con empezar a entender que cuando hablamos de quién fabricó qué, ese fabricante tiene un código de identificación que está en esta otra base de datos y está asociada, y a su vez en esa base de datos con el identificador del fabricante yo lo puedo buscar en las bases de datos de otros organismos que dan las autorizaciones a ese fabricante, y así voy enganchando los datos y voy generando una red semántica, digamos, de entender, entre comillas, los datos y conectarlos entre sí, que me permite hacer
muchísimas más cosas. Bueno, ni que hablar promover el entendimiento común, que todos estemos hablando de lo mismo. Les daba el ejemplo el otro día de lo que pasa con la medición de feminicidios entre la policía o el sistema judicial o organizaciones de sociedad civil. Y cuando les contaba ese ejemplo, les decía, bueno, el sistema judicial, por ejemplo, nunca va a contar como feminicidio algo que fue un asesinato-suicidio, porque al no haber cosa juzgada, porque la persona está muerta, ese femicidio no existe para el sistema judicial. Sí existe para el sistema policial y para la sociedad civil puede considerarse femicidio algo que quizás fue caratulado como otra cosa en la policía inicialmente. ¿Eso significa que no son compatibles? No, lo que hay que hacer es trabajar en conjunto y ponerse de acuerdo de yo cubro este universo, vos cubrís este universo, vos cubrís este universo, y cuando digas cuántos feminicidios hubo en X país, lo que tenés que hacer es aclarar que estás hablando de las tres bases combinadas, de alguna manera que también está dentro del estándar, o de una de ellas. Apoyar políticas y legislación. Esto también va muy asociado a los estándares que hablaba de, por ejemplo, transparencia de compras públicas o transparencia fiscal. El ejemplo también que ponía de la transparencia de los partidos políticos en Chile. Muchas veces una política viene apoyada en un estándar. Vamos a hacer, no sé, trámites digitales, fue algo que se hizo en Uruguay en el gobierno de 2015 a 2020. Y eso se basó en hacer toda una serie de estándares de que todos los trámites del país tenían que adaptarse a esos estándares, tanto en la operativa interna de los organismos como en la parte digital, y eso permite no solo que los trámites sean siempre iguales y que se construyan con la misma herramienta, sino que, por ejemplo, hay un portal que se llama trámites.gov.uy que lista, conecta e interopera con todos los trámites de todo el país. Eh, Bueno, y también se utiliza para cerrar brechas de infraestructura de datos, y me quedo en el mismo ejemplo. Esto de los trámites, se genera un estándar, se generan los modelos, se generan las herramientas, infraestructura digital pública, y se obliga a adoptarlas a un montón de organizaciones de organismos dentro del Estado. Muchas veces el estándar viene atado a una herramienta y viene a cerrar brechas. A la pregunta de Sandra de datos coordinados, asumo que hablas de la parte de semántica. No, no en particular, la semántica de datos, ¿cómo decirlo? Se puede resolver de otras maneras. No, hay estándares de publicación, hay formatos de publicación como el RDF que permiten hacer eso, pero son técnicamente muy complejos. Entonces, en realidad es preferible tener los datos en un buen estándar. Entonces, si yo tengo dos bases separadas, no en RDF, sino en algo más simple como CSV, mientras haya compatibilidad en cómo están estructurados esos datos, persona acá significa lo mismo que persona acá, cuando hablo de adulto significa lo mismo en los dos lados y cosas por el estilo, la semántica la podés generar vos muy fácilmente y con muy poco esfuerzo. Por decirlo de alguna manera, la tendencia es más hacia estructurar bien los datos sobre estándares que a generar grandes sistemas semánticos, que los esfuerzos que se han hecho por eso han dado relativamente poco fruto para la cantidad de trabajo que llevan. Versión simplificada, alguien probablemente muy fan, muy técnico, capaz que no está de acuerdo conmigo. Bueno, ¿cuándo no crear un nuevo estándar? Para empezar, cuando ya existe un estándar abierto. Si hay un estándar abierto para lo que ustedes necesitan hacer, 99,9% de las chances es que les va a ir mejor usando ese estándar, incluso si tienen que hacer algún agregado, como una versión propia con alguna cosita extra, que no es lo ideal tampoco, que tratando de crear un estándar nuevo. ¿Ok? Es muy difícil crear estándares nuevos porque es muy difícil la adopción. Ahora vamos a eso. Y también cuando tienen necesidades poco claras. No se pueden crear estándares genéricos que le sirvan a todo el mundo para absolutamente todo. He visto muchos proyectos darse de cabeza contra eso. De hecho, vamos a ver un ejemplo que un poco pecó de eso. Eh, cuando no tenés necesidades claras, tratás de abarcar todos los casos borde, y cuando tratás de abarcar todos los casos borde, terminás con un estándar que en realidad no es estándar, que termina abriendo demasiado y perdés compatibilidad y cosas por el estilo. Eh, Ante la duda, no generar un estándar si no tienen claro lo que están haciendo. Es tentador a veces empezar por el estándar, pero es mucho más sano en los procesos desarrollar los sistemas, darse cuenta qué necesitas exactamente, cómo funciona, generar el estándar en base a eso y adaptarte e iterar. Pero bueno,
los procesos a veces se dan como se dan. Y la última, pero creo que es lo más importante, cuando hay poca convicción, o lo que se llama buy-in en inglés, que no es exactamente lo mismo que convicción, de la comunidad. Ahí es donde fallan la mayoría de los estándares. Yo puedo tener el mejor estándar técnico, me senté 6 años, lo escribí, lo discutí con 7.000 personas, bueno, no, justamente 7.000 personas sería una comunidad. Lo discutí con los mejores técnicos del mundo, lo publicamos, pero a nadie le interesa porque nadie lo pidió o porque ya usan otro que les queda más fácil. Es muy difícil generar un estándar si no tenés ya formada o conectada de alguna manera una comunidad dispuesta a implementarlo. Vamos a ver, bueno, estamos súper bien de tiempo, creo que me pasé de velocidad. Vamos a ver algunas características y componentes de estándares que sí han funcionado, que han sido exitosos. Primero conceptualmente, después vamos a ver casos concretos para charlar. ¿Qué es lo que hace a un estándar exitoso? Primero, que se enfoque en resolver un problema o necesidad específica. Esto es la contracara de lo que le decía acá de las necesidades poco claras. ¿Ok? Los estándares que funcionan a veces son minúsculos, o sea, el tipo la cantidad de definiciones que establecen son muy poquititas. Llevan un par de páginas explicarlos. Pero lo importante es el acuerdo, no cuánto abarca. De hecho, cuanto más pequeño es el estándar, si está bien trabajado, no porque se olvidaron cosas, mejor, porque significa que se lograron cubrir muchos problemas con poco estándar, digamos, poca explicación, poca guía, poco trabajo. A su vez tiene que funcionar bien con otros estándares. Si yo estoy creando un estándar, no sé, para trámites, como decía, y en vez de usar un identificador universal que usa todo el Estado, genero un identificador nuevo para las personas y lo incompatibilizo, o por ejemplo, esto pasa bastante con mapeo. Vieron que cuando ustedes ven un mapa plano, eh, lo que se usa es una proyección, o sea, el planeta es un geoide cerca de una esfera, como ustedes saben, y para ponerlo plano tenemos que estirar y comprimir distintas partes del mapa. Entonces, ahí se generan los famosos problemas de que la proyección Mercator, que es la que se usa más comúnmente, achica América Latina, agranda el hemisferio norte, básicamente, y hace que Groenlandia parezca gigante, a pesar de que es una isla relativamente pequeña, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se usa la proyección Mercator? ¿Alguien sabe? No es por capricho y no es para que Europa parezca más grande. Hay una razón súper, súper concreta y útil, de hecho es un estándar de alguna manera, de por qué se usaba la proyección Mercator. ¿No? Bueno, es la única proyección donde no es por los GPS, al revés, a los GPS no tienen este problema. Los GPS dejaron de hacerla, la hicieron inútil. Es la única proyección donde yo puedo trazar una línea horizontal, o sea, paralela a los paralelos, por decirlo de alguna manera, y en el mapa siempre voy a estar viendo el lugar que efectivamente está en el mismo paralelo del planeta. ¿Ok? Los navegantes antiguos, antes de los GPS, justamente cuando se hacía navegación estelar, eh, la, moverse de norte a sur y calcular tu posición de norte a sur era relativamente sencillo. No me acuerdo exactamente por qué, pero era relativamente sencillo. Creo que por el uso de la estrella polar en el norte y de la cruz del sur en el sur. Entonces, no me acuerdo cuál es la latitud y cuál es la longitud nunca, pero la de arriba para abajo, ahí va, conserva los ángulos, exactamente. La de arriba para abajo es fácil de identificar, la de izquierda a derecha no. Entonces, tener un mapa donde si yo trazo una raya y sé que voy derecho para el este, efectivamente voy a caer ahí y no, en realidad estoy dibujando una curva, que es lo que pasaría con otras proyecciones, eso fue absolutamente clave para los navegantes. Entonces, todo esto, todo este desvío tiene un sentido. Para el uso de los navegantes, la proyección Mercator era excelente, ¿ok? No es una mala proyección para todo, es una mala proyección para un mundo moderno donde tenemos GPS, donde no andamos dibujando rayitas arriba de mapas de papel para navegar,
y no genera estas inequidades más de política, por ejemplo. No sé, hay una cosa, a mí me trauma bastante. En Uruguay nos encanta empezar cualquier descripción del país con es un país pequeño. En realidad Uruguay es un país pequeño en la escala latinoamericana, al lado de Argentina y de Brasil. Pero si uno pone Uruguay en Europa es un país bastante promedio. Entonces, ese tipo de cosas se generan justamente por el uso de distintos estándares y eso es un buen ejemplo del impacto que tiene el uso de los estándares en la práctica. Entonces, ahí va, Julie, exacto. Entonces, de vuelta, lo que puede ser un buen estándar para una cosa puede ser incompatible o un mal estándar para otra cosa. Hay claridad en la toma de decisiones y sus razones. Esto tiene que ver con la gobernanza de los estándares. Si yo decido implementar un estándar que lo estableció, no sé, un consorcio de empresas que no le interesa mucho el feedback y el día de mañana pueden ir para adelante y para atrás, cambiar cosas, abandonar cosas que a mí me sirven, implementar cosas nuevas que yo no necesito de forma obligatoria, esto puede significar un problema para mí. Entonces, no es lo mismo estar en un lugar donde ni que hablar si puedo participar, pero por lo menos tengo claridad quién domina este estándar, quién lo controla, cómo es la gobernanza, quiénes forman ese grupo de trabajo, cómo se toman las decisiones, para tener una proyección a futuro de cómo eso me puede impactar. Otra cosa es que haya sido implementado y probado. Acá la típica dicotomía es entre los estándares que son técnicamente superiores y los que son prácticamente superiores. Hay estándares técnicos que para las personas técnicas le parecen maravillosos, mágicos. De hecho, podemos hablar de los datos enlazados, como hablábamos hace un rato. El estándar RDF de publicación de datos para desarrolladores es fabuloso, súper interesante, súper excitante, permite muchas más cosas, es mucho más rico técnicamente. Sin embargo, una persona lega en esto no puede ir y abrir un RDF. No sabe ni cómo empezar. Se lo descarga a la computadora y no tiene un lector nativo. Mientras que un CSV o un Excel, incluso, lo bajás, lo abrís y lo puedes leer como humano de forma sencilla. Un ejemplo menos extremo pasa con JSON versus tablas en CSV. El estándar JSON o JSON, cuidado con la pizarra, por favor. El estándar JSON o JSON eh, me permite generar estructuras, ¿cómo decirlo?, de árbol, que es algo mucho más rico que lo que puedo hacer en una base de datos. Yo puedo tener hijos y padres. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de empresas, puedo hablar de que esta es una subsidiaria de esta otra, mientras que reflejar eso en una tabla puede convertirse en algo muy engorroso y complejo. Pero de vuelta, una persona promedio, le entregas un archivo en JSON y lo mejor que le puede pasar es que haga doble clic, se lo abre el editor de texto y vea una colección de paréntesis de todo tipo que no va a entender. Mientras que en un CSV se le va a abrir en una hoja de cálculo y lo va a poder leer. No es nada contra el JSON, lo uso mucho, es súper útil. Lo que digo siempre es que hay que tener en cuenta cuáles van a ser nuestros públicos. Robusto pero no excesivo. Hay estándares que te obligan, imagínense un estándar de metadatos, ¿no? O sea, ustedes van a describir unos datos que subieron a su portal de datos abiertos. Si yo les pido 25 columnas de descripción, ese estándar va a terminar siendo excesivo. Muchísimos casos no van a rellenar las 25 columnas y al final deja de tener sentido. Entonces, cualquier estándar tiene que ser lo suficientemente robusto como para cubrir la enorme mayoría de los casos, pero no excesivo, generando trabajo extra que no aplican en el 99% de los casos. Ya hablamos un poco también del desarrollo. Idealmente es que sea desarrollado con un proceso abierto y flexible, o sea, que haya personas que se puedan intervenir en el proceso de desarrollo y modificación de ese estándar y que haya flexibilidad también para que ese estándar evolucione con el tiempo. Esto es otra cosa que a veces es problemática de la adopción de estándares, depende del estándar que usen. Eh, cuando un estándar por X razón no se cambia, eso te termina obstaculizando. Hay industrias que terminan adoptando, esto pasa sobre todo con los estándares de facto. Este, hay maquinaria, por ejemplo, industrial, que tomaron como estándar de ingreso y egreso de datos los puertos de estilo serial, como los que tenían las computadoras hace muchos años para conectar un mouse.
o cosas por el estilo, o una impresora o lo que sea. Eh, y la industria tiene una inercia para salir de ese estándar porque es lo que usan, porque es lo que todo el mundo conoce, porque ya lo desarrollan así, no sé qué, y eso se va arrastrando hasta el punto donde las máquinas terminan siendo difíciles de mantener porque usan cosas que no usa absolutamente más nadie. Me acuerdo de otro ejemplo que fue bastante gracioso, que había, no me acuerdo qué aparato que se usaba en el gobierno en Japón, que solamente se podía cargar información y descargar información con disquetes de, de, de ¿cómo se llamaba? 4 y cuarto, algo así. Entonces, en un momento el gobierno de Japón básicamente drenó el mercado de disquetes antes de que se acabaran, porque tenía miedo de no poder usar sus máquinas, porque no existían más disquetes físicos para comprar. Hay un par de preguntas, perdón. Sí, lo ideal es que un gobierno adopte estándares uniformes, sin duda. O sea, cuáles estándares y todo eso se puede discutir, pero sin estándares siempre vas a perder operativa. Con estándares siempre va a ser más fluido, más fácil. Es lo que hablábamos hace un rato. Promueve la interacción, promueve el intercambio, reduce los costos. Lo vamos a ver ahora también en ventajas. Eh, bueno, me fui un poquito por las ramas, perdón. Proceso abierto y flexible. Segundo, entregado a tiempo. Esto es otra cuestión bastante importante. Hay estándares. ¿Qué significa entregado a tiempo? Que llega en el momento que se necesita. Hay estándares que llegan temprano, que se crea el estándar mucho antes de que exista la necesidad, y para cuando existe la necesidad ya cambiaron cuestiones de contexto que hacen que ese estándar ya no sirva y hay que crear uno nuevo. Y hay estándares que quieren adaptarse retroactivamente que llegan tarde, donde ya hay un estándar de facto probablemente o algo muy cercano, entonces se quiere crear algo ideal y el costo de cambiar a un estándar es demasiado como para adoptarlo. El timing con los estándares es particularmente importante para que sea un estándar exitoso. Esto probablemente no sea un problema para ustedes, ¿no? Esto es pensando en crear un estándar. No creo que se pongan a crear estándares, pero está bueno tenerlo presente. Y por último, que incluya diversidad de competencias y actores en la creación o mantenimiento. A ver, esto puede pasar, por ejemplo, cuando un estándar cambia el tipo de uso que se le da a los datos en el tiempo. Los estándares geográficos, por ejemplo, eh, nacen obviamente de grupos altamente técnicos que tienen que ver con el uso de información geográfica, los sistemas SIG o GIS, depende si le dicen en español o en inglés, pero hoy en día hay muchísimas aplicaciones que son mucho menos complejas que usan esos estándares. Entonces, han tenido que hacer en el tiempo adaptaciones como para bajar la barrera de acceso a el uso de esos estándares, a la publicación, a la adopción. Este, de vuelta, como hemos dado en otros ejemplos, si un estándar se queda estático en, por ejemplo, un solo tipo de uso, lo que va a hacer es que otros tipos de uso terminen rompiendo el estándar y creando uno nuevo y ahí deja de tener gracia tener un estándar. ¿Cómo se desarrollan estos estándares? Básicamente tenemos dos caminos, ¿ok? Por un lado, procesos formales. Piensen en el ejemplo que les decía de la W3C para crear los estándares de la web, de cómo funciona Internet. Bueno, no es técnicamente Internet, es la web, que es una parte de Internet, pero no importa. Eh, Son procesos altamente formales, están alrededor de una institucionalidad muy grande, tienen procesos de gobernanza, tienen documentos detallados de los procesos. De hecho, si van a w3c.org van a ver que la mayoría del contenido de esa página web son documentos que detallan los estándares que crean. Tienen, como decía, prácticas de gobernanza formales, un comité o varios que se reúnen tal fecha, que está integrado por tal persona, que va a haber elecciones, que se pueden postular gente nueva, etcétera, etcétera. Puede tener uno o más grupos de trabajo específico para la creación o el mantenimiento de cada uno de esos estándares. Va a usar un lenguaje formal en cómo se expresa ese estándar, no formal en lo técnico, sino formal en el sentido de como una ley que tiene que tener claridad, tiene que entenderse en todos lados, tiene que haber una diplomacia para que distintas partes se pongan de acuerdo que expresar las cosas así es lo correcto. Suelen tener preferencia por tecnologías probadas porque son estándares que lo que buscan justamente es una adopción amplia y confiabilidad. Entonces, no son estándares por lo general que vayan a lo último de lo último de lo último, son más bien reactivos en su construcción. Esto es fácil de ver con la web, por ejemplo. No sé si recuerdan
cuando se adoptó el estándar HTML5, que fue como una revolución de la web y ahora podíamos tener los videos embebidos y controlar desde el navegador los videos y había más interacción. Las herramientas como Google Docs, por ejemplo, existen gracias a cosas que se implementaron dentro de HTML5, como Ajax, que es la carga dinámica de contenido. Este, Suena todo muy nerd y aburrido, pero en los hechos el cambio de estos estándares es lo que permite la adopción de tecnologías nuevas. Antes de HTML5 teníamos aquello de que las páginas web decían que solo funcionaban con un navegador. ¿Se acuerdan? Esta página web se recomienda o solo funciona con Internet Explorer o con Firefox o con esto o con lo otro. ¿Por qué pasaba eso? Porque había un montón de tecnologías nuevas que no estaban dentro del estándar de HTML, que sin embargo había una demanda por usarlas y cada navegador web las implementaba a su manera. Entonces, hasta que no se unificó esa implementación en el estándar HTML5, teníamos eso de que una página andaba en un navegador, otra página andaba en otro, etc. Bueno, y tiene también, justamente, siguiendo con el ejemplo, ¿por qué demoró eso? Porque tiene que pasar por procesos de aprobación. Aparte de los procesos técnicos de creación del estándar, procesos de aprobación con comités y votaciones y de vuelta diplomacia, negociaciones, etc. Son procesos más lentos, pero mucho más robustos, en resumen. Y después tenemos otros estándares que salen de procesos más orgánicos, que, a ver, estos sí tienen preferencia por tecnología de punta, son gente que se pone de acuerdo para poder usar cosas nuevas, por lo general, están más armados en interacción con la comunidad y no tanto entre entidades, tienen menos procesos documentados, justamente porque está más hecho a veces por voluntarios incluso, tienen modelos de gobernanza mucho más ligera, capaz que estas 4 personas son los mantenedores del repositorio en GitHub o en GitLab y lo que sea, y eso es de forma tácita quienes gobiernan el estándar, y nunca se definió otra cosa, no hay un proceso de votación, no hay nada. Usan un lenguaje más técnico porque por lo general están desarrollados por técnicos y no les preocupa la parte como más diplomática. Obviamente tienen menos aprobaciones por comités, son grupos más reducidos y tienen menos gobernanza, entonces hay menos formalidad. Y suelen trabajar en un versionado por repositorios, o sea, usan GitHub o GitLab o Codeberg o cualquier otra cosa que sean formas de versionar un documento. Este, Eso significa que yo subo algo y después cuando lo cambio queda la versión nueva, pero a su vez puedo consultar la anterior. Si alguna vez usaron GitHub, seguro que lo vieron. Si alguna vez vieron el historial de un documento de Google, por ejemplo, también lo vieron. Cualquier cosa donde se van registrando todos los cambios hacia atrás, hay una trazabilidad de todos los cambios. Eso sería básicamente versionado. Ninguna de estas dos cosas es mejor que la otra. Básicamente tienen distintos espacios para distintas necesidades. Si los estándares de Internet se manejaran por procesos orgánicos, nada sería compatible con nada. Tendrías que tener 8 navegadores instalados y cada página que querés usar tendrías que abrirlas con un navegador específico para que te ande y un día te va a andar y el otro día no te va a andar. Eh, si esperáramos para procesos formales con absolutamente todos los estándares del planeta, entonces tendríamos 100 veces menos estándares de lo que necesitamos. Cuando algo es realmente importante, lo que suele pasar es que si nace de un proceso orgánico, eventualmente se integra dentro de un proceso formal. Un ejemplo bien concreto, ActivityPub, que lo mencioné hace un rato, que es el estándar de la W3C, que, que como se dice, que se usa para redes sociales. Según se escucharon hablar del el Fediverso, herramientas como Mastodon, PixelFed, Friendica, Lemmy. Ese es un estándar aprobado por la W3C de cómo se intercambian publicaciones sociales, se pueden intercambiar entre plataformas, o sea, en vez de ser como en Facebook, que yo solo puedo ver Facebook y Twitter solo puedo ver Twitter, yo puedo tener una cuenta en el equivalente a Twitter y ver tus posteos en el equivalente a Facebook y viceversa. Pero ese es un estándar que surgió de procesos orgánicos, o sea, nace de un tal Evan, no me acuerdo ahora el apellido, es griego, no me va a salir ni loco, que lo empieza a desarrollar con un grupo de amigos porque le cuelga la idea, eventualmente lo toma la W3C como base para desarrollar un estándar amplio social. Riesgos y beneficios del uso de estándares. A nivel de riesgo, puede tener costo de desarrollo o de adopción. Esto puede ser también nulo o trivial, pero digo, puede existir.
Y lo mismo con el costo de adaptación. Si yo ya tengo un sistema andando y lo quiero adaptar a un estándar abierto, voy a tener que poner recursos en hacer ese trabajo de adaptación. Puede implicar un riesgo no tener control directo del estándar. De vuelta, depende del caso, depende de qué estándar adopte, pero esto es algo que también es importante tener en cuenta. Si es un estándar que no está bajo mi control o que lo controla una empresa que no sé si está activa, este, esto me puede generar problemas a largo plazo. Me puede generar, necesitar recursos para colaborar en el mantenimiento del estándar. De vuelta, ni por asomo todas las personas que adoptan un estándar participan en el mantenimiento, pero si es algo que me interesa lo suficiente como para querer mantenerlo, esto es algo, lo voy a tener que tener en cuenta. Y lo mismo con los recursos para la tecnología asociada al estándar. Si me implica recoger un dato nuevo y con eso necesito un nuevo sensor o necesito procesar más datos y tengo que cambiar de data center. No sé, estoy inventando. Pero depende del uso que vaya a ir, puede también generar algún costo asociado. A nivel de beneficios, primero que los costos de mantenimiento son más reducidos. Puede haber un costo, como decíamos, en la adaptación y estándar, pero después, eh, al ser un estándar, la cantidad de trabajo que tengo que hacer después para trabajar sobre esos datos es muchísima menos, especialmente cuando estoy cruzando datos de distintas fuentes. Eso a su vez genera una mejora en los ecosistemas de productos y servicios. Si yo estoy publicando datos que la gente no puede usar, eso no va a generar valor en la creación de productos. Vuelvo a la sesión, ¿no?, de tecnología cívica y de datos abiertos, básicamente. Y como ya dijimos, interoperabilidad mejorada. Se reduce prácticamente a cero el costo de compartir y utilizar datos entre distintos organismos. Y ahora pasamos a casos. Pero antes de eso, estamos bien de tiempo, tenemos media hora. ¿Alguna duda? Yo sé que esto fue súper denso y súper técnico. Antes de pasar a ejemplos, algo que haya quedado colgado, dudas. ¿Quieres tomar unos minutitos y te da el chance para refiliar tu mate o hacer una parada? ¿O seguimos? Yo estoy para seguir porque los casos también son bastante. En todo caso, cortamos un ratito antes. Ok, perfecto. Y solo un anuncio publicitario. En el chat les Dale. compartimos el enlace, el enlace de la lista de asistencia. Una pregunta muy fácil sobre estándares para que puedan tener. Importante siempre colocar su nombre, su correo electrónico. Antes de enviar, revisen, por favor. No, a veces nos ponen por equivocación un typeo, nombre. Juan Pérez, correo Pérez. Pues vuelven a poner su apellido, ¿verdad? No sé, entonces eso nos complica poder comunicarnos con ustedes y bueno, ya les estaremos haciendo llegar toda la información. Listo, si quieres seguimos, Daniel. Muy bien. Bueno, el gobierno del Reino Unido es muy fan de los estándares, usa muchos y ha publicado unos cuantos. Y acá podemos ver su página de básicamente estándares abiertos para gobierno. Había una pregunta específica sobre la adopción en gobierno. Bueno, lo que se suele hacer en los gobiernos que empiezan a trabajar en transformación digital fuertemente es que necesitas en un momento decir los estándares que usamos son estos. Eh, Acá, algunos que se ven acá en el ejemplo, ¿no? ¿Cómo se guarda y se intercambia la información de beneficiarios finales de distintas cosas? Registros de servicios públicos en autoridades locales, propiedades y calles, intercambio de inteligencia de ciberamenazas, datos de grant, ¿cómo se dice? No es donaciones, es parecido, bueno, no me sale, perdón. Este, Hay estándares para millones de cosas y los organismos de subvenciones, muchas gracias, Gabriela. Este, y los organismos ¿cómo se dice?, de todo el Estado están obligados a utilizar estos estándares para que la información sea consistente y compatible dentro de todo el Estado. Muy recomendado. 5 estrellas. Eh, Hasta cierto punto, Estados Unidos hacía algo parecido. Como podrán ver, ahí hay un aviso que dice proyecto no activo ahora, porque Trump, pero bueno, en algún momento hubo también un empuje en Estados Unidos para, para estandarizar de alguna manera el uso de datos. Para Estados Unidos, lo traigo también como contraejemplo, es un problema mucho más grande que para el Reino Unido. De vuelta, el tema de ser federales genera un montón de dificultades en la gobernanza en base a estándares porque cada uno decide lo que quiere y no lo pueden obligar.
tenés como dos capas de gobierno, el gobierno federal y los gobiernos estaduales, que no siempre van a querer estar de acuerdo, por decirlo de alguna manera. Eh, pero bueno, se empezó a hacer un esfuerzo por compatibilizar todo eso, que la verdad no logró avanzar demasiado. Eh, Esto es un directorio de estándares donde pueden buscar estándares de distintos tipos de datos. Está pensado más que nada para intercambio de datos internos y para publicación de datos abiertos. Esto ni por asomo cubre, obviamente, todos los estándares del mundo, ni todos los estándares de datos del mundo, y probablemente tampoco todos los estándares de datos abiertos del mundo, pero es un buen lugar donde empezar a buscar. Eh, Vieron que hay algunas categorías que se repiten mucho porque tienen gran necesidad de estándar. Por ejemplo, temas económicos como presupuesto o gasto, permiso de construcción, estadísticas de crimen, resultados de elecciones, edificios públicos, bienes públicos, tránsito en tiempo real, construcción de carreteras, solicitud de servicios y, bueno, mapeo, básicamente. Ellos le llaman zoning, que tiene que ver con una política de ordenamiento territorial, digamos, pero vamos a llamarle mapeo más en general. En esta herramienta van a poder entrar a las distintas categorías y hacer búsqueda y ver los distintos estándares que están disponibles. Insisto, no son todos. Este directorio tiene unos cuantos años. Tampoco estoy seguro de que... Ah, bueno, ahí dice a noviembre de 2024 la última actualización. O sea, seguramente le falten cosas, pero insisto en que es un buen lugar para arrancar. Y en el caso de los estándares, pasa algo interesante. La información vieja no necesariamente es mala. Cuando estamos buscando estándares, no necesariamente queremos el estándar más nuevo, la última o que a alguien se le ocurrió. Probablemente nos sea más útil el estándar que está hace más tiempo funcionando y que sigue siendo un estándar ampliamente adoptado. ¿Ok? La supervivencia y la edad, digamos, de un estándar lo fortalecen porque significa que mucha gente lo usó y lo sigue usando. Este es un estándar que ya mencioné en un par de sesiones anteriores, que es el GTFS, que originalmente era el Google Transit File System y hoy en día es, creo que estaba por acá en algún lugar, algo así como General Transit, no me acuerdo, pero le cambiaron la sigla para que no tenga el nombre de Google, porque justamente este es un ejemplo de uno de esos estándares que empezaron internos, o sea, esto lo definió Google internamente para cómo mostrar el transporte público en Google Maps. Transporte público no, todo el transporte, de hecho, todo lo que es transporte. Y luego fue adoptado por otras aplicaciones, por otras entidades, y Google decidió ofrecerlo como un estándar abierto y en ese paso es donde le cambian la sigla del nombre para que se deje de llamar Google. Eh, es un estándar que lo usan muchas aplicaciones de transporte y de mapeo. Movit, que hablábamos el otro día, creo que es una de ellas. Waze, obviamente, Google Maps, pero hay un montonazo más que lo utilizan y es con el que se ponen cosas como las rutas del transporte público, los horarios del transporte público, la ubicación en tiempo real, se pueden armar los ruteos de bicicleta en base a dónde están las ciclovías, a las características de las distintas ciclovías, semáforos, incluso se le puede conectar con otros estándares como los estándares de información de semáforos, que también existen. Hay algunos autos eh, que incluyen una antena, básicamente, y un chip que puede leer una señal inalámbrica que transmiten semáforos, o sea, el semáforo, el aparato físico tiene una antena que transmite una señal y los autos tienen un receptor para esa señal y lo que le dice al auto es, este semáforo ahora está en roja y dentro de 15 segundos se va a poner en amarilla y dentro de 20 segundos se va a poner en verde, ¿ok? Entonces vos estás parado con tu Audi, porque son autos caros los que traen eso, en Dinamarca o algún país que ponga esa tecnología en los semáforos y en tu panel de instrumentos te va a decir el semáforo se pone en verde en 5 4 3 2 1. Bueno, esa misma información a veces se transmite por internet y se puede incorporar y de hecho la podés ver en el mapa. Entonces, en algunos lugares vos podés ir
usando una aplicación del estilo Waze y saber que el semáforo que viene a continuación se va a poner en verde en 20 segundos, sacás un poquito la patita del acelerador, cosa de que cuando llegues ya tenés la verde y seguís. Bueno, explicación larga, pero creo que se entendió y tiene que ver justamente con todos esos intercambios de datos y el universo de posibilidades que pueden generar. La estrella, la doncella del baile, sin duda en tema de estándares, cuando hablamos de datos abiertos, al menos, es Open Contracting, que es un estándar de datos muy, pero muy apoyado por el Banco Mundial, que tiene que ver con contrataciones públicas o compras públicas, como bien lo dice su nombre. Eh, se ha apoyado muy fuertemente en la adopción de este estándar. Básicamente todos los países de América Latina, ahí Julio lo tiene más claro si me quiere corregir, lo han adoptado y el otro día comentaba, la mayoría de los primeros portales de datos en países suelen ser portales de finanzas públicas o de compras públicas, justamente por la adopción de este tipo de estándares. Ahora ya no existe más GIFT, que es la Global Initiative for Fiscal Transparency o Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal, que también tenía sus propios estándares. Pero bueno, la entidad ya no existe porque el gobierno de Trump la desfinanció básicamente, que hacía lo mismo no con compras y contrataciones, sino con publicación de información fiscal. Pero bueno, esto, cuando hablan de estándares, lo más probable es que terminen cayendo en esto tarde o temprano, porque además es uno de esos estándares que son medio universales. Si yo no trabajo con datos geográficos, los estándares de mapeo no me interesan. Si yo no trabajo con personas, los estándares de personas no me interesan. Pero todas las entidades públicas compran cosas y contratan cosas. Entonces es uno de esos estándares que a lo largo y ancho de todo el Estado se terminan adoptando. Popolo es un ejemplo de uno de esos estándares que, ¿se acuerdan que hoy hablábamos? De querer abarcar demasiado y, bueno, medio que fracasar. Todavía se usa, todavía existe, lo usa mucho My Society, que fue uno de los impulsores principales, está por ahí el logo. Digo, lo primero que se dan cuenta es que la página es bastante vieja, ¿no? Porque esto es un estándar que nació ya como por 2010 más o menos, 2010 y poco, eh, cuando teníamos este primer impulso de los datos abiertos y una de las necesidades claras que se detectó es cómo tener un estándar para la expresión de personas, organizaciones, membresía, direcciones postales, contacto, cosas que tienen que ver con toma de decisiones, mociones, votos, conteos y votaciones, eventos de votos y votaciones puntuales, los resultados, digamos, eh, y áreas geográficas, eventos o discursos. Parece medio random, ¿no? O sea, medio aleatoria el tipo de cosas que agrupa este estándar. Y la razón es porque es un estándar que agrupó pequeños estándares que ya usaba My Society en distintos proyectos. Eh, Había proyectos que tenían que ver con el Parlamento, inglés en particular, que tenían que ver con qué se dijo, los discursos vienen de ahí, las votaciones vienen de ahí. Tienen proyectos que tienen que ver con la ubicación geográfica de cosas y ahí viene lo de postal, ¿no? De en qué circunscripción estás, por ejemplo. Bueno, y así con todo. De alguna manera lo que querían armar era un proyecto con dos patas. Por un lado, este estándar, definimos todo este tipo de cosas y el objetivo era que esa lista de cosas que define el estándar Popolo creciera, que quería hacer un estándar de estándares que fuera creciendo e incorporando cada vez más cosas y que uno pudiera universalmente adoptar todos los estándares que Popolo incorporara, muy ambicioso, y a su vez venía con un proyecto que se llamaba Poplus, para confusión de todos los que estábamos involucrados, porque no era lo mismo, pero era muy parecido, eh, que generaba una serie de herramientas de software para trabajar con datos que usaban el estándar Popolo. La idea, que no funcionó, aclaro, era que si yo tengo datos estandarizados con el estándar Popolo y tengo pequeñas herramientas para trabajar con esos datos modulares, yo las puedo combinar y puedo crear aplicaciones cívicas de forma rápida y fácil. Entonces, quiero crear una aplicación que yo le diga, eh, esta votación
que involucró un hecho en esta circunscripción electoral, cuántas personas afectó, porque saco del registro estadístico cuántas personas viven en esa circunscripción electoral. Entonces voy a generar un índice de cuántas personas se ven afectadas por cada votación. Estoy inventando, ¿ok? Agarro el módulo de trabajar con personas, agarro el módulo de votaciones, conecto los datos de uno con otro, pim pum pam, armo una interfaz, tengo una aplicación. Y no tuve que desarrollar todo, solo usé esos módulos. Esto fracasó rotundamente en la práctica. Era imposible prever las necesidades de estándares, era imposible prever las necesidades de los módulos de trabajo en Poplus, y era mucho menos trabajo armar una aplicación de cero que tratar de usar los módulos de Poplus para armar una aplicación. Lo traigo porque justamente me parece que es importante también ver cómo fracasamos cuando nos pasamos de rosca queriendo estandarizar todo. ¿Ok? Ese tipo de procesos, si esto se hubiera dado de una forma más orgánica, donde quizás primero se establecían los estándares, se iban generando más herramientas, se iba creciendo, se iban generando los módulos en base a una arquitectura compartida de Pique, porque todas esas definiciones de cómo iba a funcionar se tomaron entre un grupo de organizaciones, pero relativamente pequeño para la ambición que tenía. Y bueno, el resultado es que, como decía, no funcionó. Las aplicaciones de My Society siguen usando el estándar Popolo, y algunos estándares más modernos lo que hicieron fue evolucionar sobre Popolo. O sea, no estoy diciendo que el trabajo no haya dado sus frutos a largo plazo, pero esa ambición enorme inicial definitivamente no se cumplió. Otro estándar muy viejo, y yo creo que sí, tremendamente exitoso, es Open 311 o Open 311, que primera explicación que se necesita es que yo no sabía esto hasta que empecé a trabajar con este estándar hace unos cuantos años. Así como existe el 911, hay un estándar, valga la redundancia, que establece distintos números que terminan en 11 para distintos servicios. Entonces, 911 es emergencias, 311 son reclamos de servicios. Entonces, si me robaron disco 911, pero si hay un pozo que hay que arreglar en la calle, disco 311, y ahí doy con el call center del gobierno local o lo que sea. Eh, un segundito, por favor. Aprovechando este espacito, justo ahí estamos colocando en el chat respondiendo algunas preguntas más logísticas y operativas. En la plataforma estamos haciendo el esfuerzo por actualizar. Si en algún momento no están los videos, les notificamos, ¿verdad? Para que ya esté todo actualizado, y también por el grupo de WhatsApp y por el correo. Dale, Chino. Gracias. Bueno, perdón. Y entonces lo que se hizo con este estándar fue generar, bueno, valga la redundancia, un estándar de intercambio de datos para reclamos de servicios. ¿Ok? La primera implementación, que yo sepa al menos, fue, ¿cómo se llama? Fix My Street, que es un proyecto de My Society que hemos mencionado, de hecho, porque es un proyecto que adaptamos en mi organización en Data Uruguay, en Montevideo, para hacer uno que se llamó Por Mi Barrio. Este, ese estándar de intercambio de datos en algunas localidades de Inglaterra, aún al día de hoy, se utiliza con correos electrónicos. Simplemente se estructura el contenido del correo de una manera que un sistema lo puede capturar del otro lado. Nosotros en Uruguay lo que hicimos fue compatibilizar los sistemas de la Intendencia de Montevideo vía API, o sea, computadoras hablando con computadoras, con nuestro sistema, utilizando el estándar Open 311. Básicamente se generó un diccionario donde decíamos, este campo en los sistemas de la Intendencia se corresponde con este campo en Open 311. Y yo creo que es un estándar extremadamente exitoso sobre el cual corren muchísimos sistemas de reclamos, no solamente de gobiernos locales, también se ha adoptado para otras cosas, y nosotros no nos enteramos. Es uno de esos estándares que uno no sabe que existen, pero que forman parte de la infraestructura de nuestra vida y son absolutamente cruciales para muchas otras cosas. Eh, Creo que el último, no, penúltimo que les voy a comentar hoy es acomantoso, que es una palabra del lenguaje Akan de África Occidental, ¿sí? Que se desarrolló para poder este,
mostrar datos de procesos legislativos. Se empezó a desarrollar, bueno, como decía, en el marco de un plan de acción de digitalización de parlamentos, de, de UNDESA, que también es una agencia de las Naciones Unidas, y terminó siendo el estándar adoptado por la enorme mayoría de los parlamentos en el mundo y asociado a otros estándares como el estándar OASIS para documentos legales. Cuando un parlamento publica información abierta usando el estándar acumantoso, se pueden hacer cosas maravillosas, como las que hace también My Society, la misma organización que veníamos hablando, con los datos del Parlamento inglés, donde ustedes pueden entrar y ver, por ejemplo, todas las intervenciones de un legislador o legisladora, pueden buscar palabras clave porque están todos los discursos, pueden ver las distintas versiones de los documentos, como se dice, proyectos de ley hasta su publicación. Y esto permite, pueden ver obviamente las votaciones, los resultados, pueden asociar los discursos a las votaciones. Realmente a nivel de transparencia es impresionante lo que se puede lograr. Hay una pregunta ahí de estándar para asesorías. No, no sé exactamente a qué te referís con asesorías, Erwin. Bueno, cualquier cosa nos tirás ahí la aclaración y la tratamos de responder. Acomantoso te decía, es a mi gusto particularmente interesante. Es uno de esos estándares que están súper robustos y de hecho poco utilizados para lo que se podría utilizar, y creo que eso habla más de la falta de voluntad de los parlamentos, de la transparencia, que de problemas técnicos. Y por último, aunque son dos diapos, vamos a hablar de frictionless data, o data, mejor dicho, Eh, o datos sin fricción. Esto es un estándar meta, de alguna manera, generado por la Open Knowledge Foundation, con sede en Inglaterra, pero de alcance global, que de alguna manera lo que propone es no solamente tener los datos estandarizados, sino generar paquetes de datos como la containerización. Ellos lo describen haciendo una analogía con el transporte en contenedores de bienes. Este, ellos hablan de que hoy en día, si la gente publica datos y usa distintos estándares o lo que sea, es como cuando los barcos transportaban las cosas a granel. Entonces, bajar cosas de un barco era lento, había que bajar caja por caja, bolso por bolso, fardo por fardo, de lo que sea. La mayoría del costo estaba en la subida y bajada de cosas en los puertos del transporte. Después se inventaron los contenedores, eso generó un estándar que hace que todos los puertos del mundo tienen una grúa que funciona con los dos o tres tamaños de contenedores estándar. Las cosas suben y bajan como trompada. Yo puedo llevar cosas de cualquier tamaño, mientras la pueda meter adentro de un container, sé que entra en el barco, sé que no hay problema, puede ir en cualquier lugar del barco porque va a bajar igual, va a andar igual. Ellos proponen hacer eso con los datos. Yo tengo los datos con determinados estándares, pero lo pongo en un contenedor que de alguna manera entiende la forma en que yo utilizo esos datos y lo puede compatibilizar con otras cosas. Entonces, capaz que cuando yo pongo las edades de una manera, el contenedor lo interpreta, y otra manera de hablar de las edades en otro paquete, mientras esté en un contenedor compatible, yo puedo hacer una consulta a esos dos datos empaquetados de alguna manera eh, con este estándar de estándares de frictionless data, y eso me permite trabajar sobre ambos. De vuelta, es bastante abstracto, es bastante complejo, pero lo que pretenden es como un paso intermedio a la propuesta anterior que teníamos para lograr justamente esa semántica que conecta todos los datos del mundo, que era todos tenemos que usar el mismo estándar. ¿Ok? De alguna manera, esto lo que hace es aceptar. Es imposible que todos usemos el mismo estándar, entonces vamos a un nivel de abstracción más arriba y generemos paquetes que estandarizan cosas que no son estándar entre sí. De la misma manera que un contenedor hace que, no sé, un auto que puede ir adentro o granos de trigo que no son compatibles entre sí, los dos puedan entrar en un container y los dos puedan apilarse en un barco, esto hace que datos que capaz que no eran compatibles entre sí, sí los puedo apilar, comparar, consultar, etcétera.
Es un intento, sí, ahí está, de compatibilizar datos que en principio podrían ser incompatibles. Obviamente me obliga a publicar los datos en ciertas maneras, porque si yo los publico de cualquier manera, igual son incompatibles, ¿no? Pero si yo respeto ciertos parámetros, el contenedor hace que los datos sean compatibles con otros que estén también dentro de ciertos parámetros. Es una idea interesante, es bastante también ambiciosa, pero bueno. Y para poder hacer funcionar esto, lo que establece son paquetes de datos, que son a su vez estándares de cómo se empaqueta distintos tipos de datos. Y lo traigo en particular esto porque trae una cosa más, que es incorpora no exactamente lo que hablamos de data values, por ejemplo, de la visibilidad de las personas y de distintas, no sé, nacionalidades, etnias, lo que sea, en los datos, pero sí, por lo menos que los datos cumplan con ciertos estándares que no son técnicos, que sean encontrables, que sean accesibles, interoperables y reutilizables. Eh, de vuelta, es otro ejemplo de cómo la aplicación de un estándar técnico puede apoyar la implementación de políticas. En este caso son políticas de uso de datos. Bueno, y con eso, ahora sí, les doy un descanso, terminamos 5 minutos antes. Solo les quiero dejar este sitio web, si les interesa profundizar o buscar también estándares. Básicamente toda la información que vimos acá hoy, prácticamente toda, la pueden encontrar en este sitio, que es del Open Data Institute. eh, y donde nada, explica qué son estándares, van a ver que van a encontrar muchas de las mismas puntos que hablamos acá, salieron de ahí, van a encontrar enlaces a bibliografía sobre estándares, casos de uso, estudios e investigaciones, eh, van a poder buscar estándares y buscar herramientas que buscan estándares, y van a ver también registros sobre distintos procesos de adopción en distintas partes del mundo. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, muchas gracias. Ah, ahí veo que está lo de las asesorías. Eh, no, a ver, en contrataciones, ¿no? O sea, los estándares de contrataciones públicas incluyen contrataciones de consultorías, que entiendo que es lo que estás hablando ahí, y me parece que si no lo tiene el propio estándar, se ha desarrollado evaluaciones de proveedores que básicamente se pueden aplicar también a esas consultorías.